Ser Podcast. Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche. Espero que estéis pasando una buena Semana Santa. En el programa de hoy vamos a tener romanticismo y terror con el primer King Kong. Yo no la he visto. Yo sí. Es la historia de un gran mono o gorila que lleva a una chica en la palma de la mano para salvarla. Gastronomía y sexo con Vigas Luna. ¿Por qué tanto sexo en sus películas? Yo digo porque es que en mi vida también intento que lo haya. No porque... Aparte de que para mí con el tiempo incluso el sexo ha asumido un contenido casi religioso. O sea, yo digo que creo en Dios porque cuando tengo un orgasmo, o sea, es que creo en Dios, es que esto es la hostia, ¿no? O sea, Y como estamos en Semana Santa, tendremos también dolor y fe religiosa. Yo os haré La Pasión de Cristo. ¡Bien! La que dirigió Mel Gibson traemos hoy en Cine Incómodo. Hay más cosas, pero esas las iréis descubriendo por el camino. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Y vamos a empezar recordando a un personaje mítico del cine. ¿Han oído hablar de King Kong? Sí, porque la próxima semana, el día 7 de abril, se van a cumplir 90 años del estreno de la primera película de King Kong. En nuestros viajes alrededor del mundo, hemos llegado a uno de los lugares más terroríficos del planeta. Allí, sobre el horizonte, se alza Skull Island, la nebulosa isla de la calavera. Según la leyenda, la tribu que habita en ella está aislada por una altísima muralla que la separa del resto de la isla, donde dicen, vive un ser tan poderoso que permanece siglo tras siglo. El momento en el que nació el mito tiene fecha exacta. El 2 de marzo de 1933, los espectadores abarrotaban el Radio City Music Hall de Nueva York para asistir a una premiere especial de una película cuya trama se había mantenido en secreto hasta el día del estreno. ¿Pero qué es lo que vamos a ver? Creo que una especie de gorila. ¿Es que no hay bastantes gorilas en Nueva York? Desde hacía semanas, una agresiva campaña de publicidad había ido alimentando la intriga en el público. Atentos, ya llega King Kong. Una voz misteriosa sobre la oscuridad anunciaba en los descansos de los cines la llegada de Kong, sin dar más explicaciones. ¿Qué será lo que nos ha traído de algo que valga la pena después de tanta propaganda? La expectación que se creó fue tal que la Metro le propuso a la RKO comprarle los negativos por el doble de lo que había costado la película, sin tan siquiera haberla visto. Por fin, el 7 de abril de 1933, un mes después de la premiere en Nueva York, la película se estrenaba para todo el público. Voy a mostrarles a la criatura más enorme y monstruosa que han visto en su vida. Un rey, un dios en su propio mundo, que ahora viene a nuestra civilización como espectáculo para satisfacer su curiosidad. Señoras y caballeros, King Kong, la octava maravilla del mundo. El origen de King Kong hay que buscarlo en 1920, en un hospital de campaña durante la guerra entre Rusia y Polonia. Querido amigo, ¿cómo está? ¿Cómo está?
Me he enterado de que le habían herido y he querido conocerle. Merian Cooper, encantado. Ernest Sobczak. Aquí me ve con el uniforme de capitán de la Cruz Roja, ¿ve? Pero en realidad soy operador de cámara. Creo que usted también ha trabajado en el cine, ¿no? Cooper y Sobczak se conocieron y se hicieron amigos, viajando juntos por el mundo a partir de entonces como aventureros y autores de documentales. Usted es el que hace esas películas de la selva. Exacto. Sin embargo, esta vez los dos amigos no iban a rodar un simple documental de la selva, iban a contar la historia de una pasión. Las paso moradas para hacer una buena película. Y luego los críticos y los exhibidores dicen, si esta película tuviera una pincelada amorosa, los beneficios serían dobles. Pues muy bien, esta vez la tendrán. Esta vez van a tener una mujer. Y es que King Kong no es más que una nueva recreación del mito de la Bella y la Bestia. King Kong vivía en un sitio inexpugnable, pero no pudo resistir a la belleza. Esa es la historia, amigos. Los directores hicieron un casting entre muchas actrices para encontrar a la Julieta de este particular romance. A ver, la siguiente. Vale, otra. ¿Qué le parece, señor Cooper? La elegida fue Fire Ray. Su habilidad para chillar aterrada era primordial, ya que necesitaban un rostro hermoso que, llegado el momento, pudiera conmocionar al público con su miedo. Y lo ves. ¡Qué espanto! No puedes creerlo. Abre más los ojos. Es horrible, pero no puedes dejar de mirarlo. Estás perdida. ¡Tápate los ojos! Y grita. ¡Grita con todas tus fuerzas! El Romeo de la historia tampoco era un galán corriente. Esa huella en la que caí medía 6 pies y 4 pulgadas. Si es cierto que existe, ¿qué altura tendrá? Multiplique por 8, más o menos. Aunque la pantalla aparentaba unos 15 metros de altura, King Kong era en realidad una serie de muñecos de medio metro, elaborados con caucho y recubiertos con piel de conejo por el técnico de maquillaje y efectos especiales Willis O'Brien. Para determinados planos se construyeron a escala real 3 piezas, una mano, un pie y la cabeza, que desde dentro manipulaban los especialistas para dotar al monstruo de una variada gama de expresiones. Es el ser más enorme y monstruoso que he visto en mi vida. Se sacudía a los hombres igual que si fueran moscas. Los terroríficos gruñidos del gorila se lograron mediante el efecto de combinar los grabados a un león y a un tigre y reproducirlos al revés. En febrero de 1932 comenzó el rodaje, que se iba a prolongar durante 8 meses. Chang el gorila, secuencia 1, toma primera. El nombre de la película fue cambiando de Chang el gorila a Rango, la bestia y media docena de títulos más hasta el definitivo King Kong, elegido 2 meses antes del estreno. La película contenía una serie de innovaciones que le iban a convertir en punto de referencia para el cine fantástico de los años siguientes. Por ejemplo, el alucinante decorado que crearon para ambientar la selva prehistórica sentó cátedra en la dirección artística. Una isla escondida perpetuamente por la niebla, jamás vista ni pisada por ningún ser humano. Bueno, vista hoy en día, siempre hay alguien que le saca alguna pega. Los nativos de la isla construyeron un muro enorme para que no entrara King Kong. Normal, ¿no? Cuando King Kong ataca la aldea para apoderarse de la protagonista, Andarro. Ataca la aldea y justamente intenta entrar por el portón gigante. Sí, esa es la escena que usaron para el póster. Pero si hicieron el muro para que no entrara el gorila, ¿por qué coño pusieron el portón gigante para que pudiera pasar King Kong? ¿Pero en qué coño estaban pensando? Además, King Kong puede escalar el Empire State, pero no puede escalar un muro. ¿Qué hicieron? ¿Cubrirlo de vaselina o qué? No tiene sentido. Los gigantescos decorados utilizados en el poblado de los indígenas tuvieron un final glorioso. Fueron quemados y sus llamas sirvieron para ambientar el incendio de Atlanta en el rodaje de Lo que el viento se llevó. ¡Qué espectáculo! Es increíble. Las secuencias del gorila gigante y sus luchas con los animales prehistóricos se rodaron con maquetas, utilizando la técnica del stop motion, en la que había que ir moviendo fotograma a fotograma los muñecos de forma coordinada. Se aguarda un instante. Bien, cada uno a su muñeco, por favor. Recordad, solamente media pulgada. Eso es. No. La pierna del tiranosaurio cede hacia adelante, no hacia atrás. Eso es. ¡Fuera manos! Vamos a grabar. El proceso era lentísimo. Por ejemplo, la secuencia de la lucha entre Kong y el pterodáctilo llevó un total de 17 semanas de trabajo. Dinosaurios. Mis hijos no se cansan de ellos. Sí, yo tampoco. Desde que vi a King Kong partiéndoles el culo en la original. Fue también una de las primeras películas en utilizar las llamadas transparencias, películas que se proyectaban como fondo y que solventaron de ahí en adelante el problema de situar la acción en escenarios peligrosos. Weston piensa hacer la mejor película del mundo, algo superior a cuanto se ha visto hasta ahora. Tendrán que inventar nuevos adjetivos para calificarla.
resultado fue una película que mezclaba a partes iguales el terror, la aventura y el romanticismo. Sí, hay mucho romántico. ¿Qué tiene eso que ver? ¿Puede haber romanticismo en una aventura sin que haya faldas por medio? En general, el monstruo despertaba más ternura que miedo. A todos menos a Fire Ray. No me atrevo a mirarlo, Jack. Me recuerda todo lo que pasamos en la isla. Hasta muchos años después no empezó a sentir el instinto maternal que tradicionalmente las bellas sienten por las bestias. Sí, cuando estaba haciendo la película tenía mucho miedo. Bueno, no es que sintiera miedo realmente, pero él era la representación de un monstruo. Con el paso del tiempo vi que la gente terminaba por sentir simpatía hacia él y yo empecé también a tener ese mismo sentimiento. En una ocasión que le contaba esto a un periodista francés, él me respondió: "Oh, si a usted le gusta, al fin ha ganado Kong". El toque final a la película lo puso la música compuesta por Max Steiner. Me parece que esto me suena de algo. La banda sonora de King Kong está considerada un hito en la historia de la música de cine. Hasta entonces, la mayoría de las películas utilizaban música clásica o pequeñas composiciones que tocaba un reducido número de instrumentistas en algunas secuencias concretas. Steiner, en cambio, compuso una banda sonora onírica y misteriosa que grabó con una gran orquesta de 80 músicos. Su partitura llenaba las 3/4 partes del film y daba una nueva dimensión al relato, potenciando, como no se había visto hasta entonces, el romanticismo o el terror. King Kong fue un gran éxito de público. Ponen una fantástica película de terror, King Kong. Yo no la he visto. Es una de las primeras películas de ciencia ficción que se han hecho. Es de mucho miedo. Puede que la veamos 2 veces. Y casi de inmediato se convirtió en un clásico. Kong, 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 Kong. Solo repiten eso. No es extraño que pronto la historia original diera paso a varias secuelas. Brindo por todos los futuros hijos de King Kong. El mismo año 1933 se rodó una continuación, El hijo de Kong, producida por el mismo equipo, que volvería a rodar 15 años después un sucedáneo, El gran gorila. En los años 60, varias producciones japonesas recuperaron el mito, en títulos como King Kong se escapa o King Kong contra Godzilla. ¡Luces! ¡Cámaras! ¡Gol! En 1976, Dino De Laurentiis produjo un remake del clásico original que, aunque fallido, sirvió para lanzar la carrera de Jessica Lange. Oye, Jack, ¿no me ves distinta? Sí, resplandeciente. Claro, soy una estrella. Y en 2005, Peter Jackson, utilizando los mismos medios digitales que le habían permitido rodar la trilogía del Señor de los Anillos, nos brindó una nueva versión más espectacular y realista. Buscamos la isla de la calavera. La encontraremos, la filmaremos y se la mostraremos al mundo. Por 25 centavos podrán ver el último espacio en blanco del mapa. Hoy en día, King Kong es mucho más que un monstruo de cine. Su imagen decora salones y cafeterías, sirve de atracción en parques temáticos, inspira obras de arte y los intelectuales hablan de él como un símbolo erótico y político, con no pocas implicaciones psicoanalíticas. También les expliqué el complejo de víctima del célebre gorila King Kong y su curioso proceso inverso, que no hubiese sido posible sin la intervención de un cameraman. Kong es un icono que por sí mismo representa la cultura norteamericana, tanto como Mickey Mouse, Elvis Presley o Marilyn Monroe. Es mágico, en efecto. En los últimos años se han rodado otras películas como Kong, La Isla Calavera o Godzilla vs. Kong, pero a pesar de su perfección digital, los mitómanos nos seguimos quedando con la original. Para nosotros, el verdadero y único King Kong murió hace ahora 90 años, despachurrado al pie del Empire State, víctima de su amor imposible. Ahí lo tiene. Y gracias a los aviones. No, no fueron los aviones. La belleza mató a la bestia. Si hay algo que caracteriza a este programa son los cortes de películas que suenan incesantemente en todos los reportajes. Los 3 que vienen ahora los tenéis que adivinar vosotros con la ayuda, eso sí, de un tema de sus respectivas bandas sonoras. Es nuestro juego de las películas. Aún no me lo creo. Jamás imaginé que un día podría llegar a estar en esta cueva. La guarida del zorro. ¿Sabes cómo se usa? Sí. Lo que pincha se clava en el otro. Ya. Va a hacer falta mucho trabajo.
Seducir a una mujer famosa por su estricta moralidad, su fervor religioso y la felicidad de su matrimonio. ¿Qué podría darme mayor prestigio? Veréis, no tengo ninguna intención de quebrantar sus prejuicios. Quiero que crea en Dios y en la virtud y en la santidad del matrimonio y que a pesar de ello no pueda dominarse. Quiero sentir el placer de verla traicionar aquello que más le importa. ¿Puedo saber qué es lo que hace usted dando órdenes a mi personal? Hay una epidemia en la misión, señorita Andrews. El cólera. El cólera. ¿Puedo ayudar, doctora? Tengo conocimientos médicos. Sí, aísle a la gente que viene con usted. Reúna a los suyos para que podamos vacunarlos a todos. Hay que aislar este lugar por completo. Vamos a ver cómo se os ha dado esta semana. La primera era bastante fácil, La máscara del zorro, la película protagonizada por Antonio Banderas, al que escuchábamos en el diálogo junto a Anthony Hopkins. La música la ponía James Horner. En el segundo diálogo, John Malkovich nos contaba sus planes de seducción en Las amistades peligrosas, la película que Stephen Frears dirigió en 1988 con banda sonora de George Fenton. Y terminábamos con la más complicada de las tres, Siete mujeres, la última película que dirigió el maestro John Ford en 1966 y en la que Anne Bancroft era la doctora de una misión americana situada en la frontera entre China y Mongolia en los años 30 del siglo XX. Una película, como dice su título, protagonizada por mujeres y de marcado carácter feminista, con la que el viejo maestro les hacía un corte de mangas a todos aquellos que le habían acusado durante toda su carrera de ser un director machista y misógino. La música de la película la compuso Elmer Bernstein. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Sucedió en el cine español. Perdone, ¿españolada dice? ¿Y qué se supone que debemos hacer en el cine español? ¿Alemanadas? Sí. ¿Hungaradas? ¿Americanadas? No, hombre, no, pero entiéndame. La historia de nuestro cine. El pasado jueves 6 de abril se cumplieron 10 años del fallecimiento de Vigas Luna. Un buen momento, pues, para recordar la trayectoria del que fue uno de los directores más notables y singulares de nuestro cine. Vigas Luna decía que sus apellidos le ayudaban a clasificar sus películas. Yo tengo dos personalidades muy marcadas. El Vigas, que es negro, que es intelectualmente muy pesado, empeñado, un personaje que a veces detesto profundamente. Y el Luna, que es un personaje mucho más entrañable, humano, romántico, con una componente más solar, etc., ¿no? Así, la familia de su padre, los Vigas, era más intelectual y oscura y formó la parte masculina de su ser, mientras que los Luna, la familia de su madre, tenían más encanto y dulzura, y de ahí salió su alma femenina. Yo soy muy romántico, me gusta mucho el romanticismo, me parece que es un elemento maravilloso y de grandes connotaciones eróticas, ¿no? Hay, por tanto, películas Vigas y películas Luna, e incluso algunas que toman algo de esas dos naturalezas y serían propiamente películas Vigas Luna. Yo quisiera no ser visto como director de cine, o sea, yo quisiera ser visto como alquimista, como artista. Yo creo que lo que es interesante en mi trabajo y el por qué mi cine puede interesar en Estados Unidos o en Europa es porque es un cine que es el trabajo de un artista que explica al mundo desde su punto de vista, que es un punto de vista, pues bueno, de extremos, de excesos, diferente. Vigas Luna nació en Barcelona en 1956. Antes de dedicarse al cine fue un diseñador industrial y de interiores de bastante éxito. Bueno, mis diseños eran antidiseños, hacía mesas rotas, sillas que volaban. A través de esta incorporación mía
al mundo del arte, de la pintura, donde teoricé un poco de que lo que yo quería era ser artista. Y a partir de aquí hubo un proceso teórico donde llegué a la conclusión de que el arte más representativo era el cine. Después de unos cuantos cortometrajes, dirigió en 1976 su primer largo, Tatuaje, protagonizado por el detective Pepe Carballo, el personaje de Manuel Vázquez Montalbán. A esta le seguirían otros 2 títulos, Bilbao y Caniche, que forman parte de la llamada Trilogía Negra, todas ellas historias arriesgadas y un tanto oscuras. Quiero apoderarme de Bilbao. La tengo que hacer mía. Me gusta cada día más. Tengo que apoderarme de todas sus cosas. Bilbao, por ejemplo, contaba la obsesión que sentía un psicópata por una prostituta del barrio chino de Barcelona. En ella Vigas dejaba ya bien claras cuáles iban a ser las señas de identidad de esta primera etapa de su cine. La presencia del erotismo, el gusto por lo onírico, lo fetichista y lo simbólico. Es una película en la que también hablo de algo que me sigue interesando mucho, que es el mundo objetual, el mundo de los objetos. Que hay un tratamiento de un ser humano que es Bilbao como si fuera un objeto. Él en su fantasía personal imagina que Bilbao sería el objeto ideal si no hablase. Bilsballhaus in Bilbao, Bilbao, Bilbao. Bilbao supuso el lanzamiento internacional de Vigas Luna. Marco Ferreri, el director italiano, se interesó mucho en la película. Cuando la terminamos la vio y dijo, esa película es magnífica, la quiero proponer a que la vean los de la Quinzaine, realizador de Cannes. La compró para Italia y para Francia. Él personalmente la presentó. Tras esta primera trilogía, el director intentaría la aventura americana. Os estoy hablando vía satélite. Esta es nuestra emisora de televisión, es la nuestra. Cristo habla a través mío. Ahorra con Cristo. Compra nuestra tarjeta de crédito del Banco de Cristo y recuerda, regalo número 115 si la pides por correo. Deja que Cristo se haga cargo de tu vida, válida para la eternidad. El resultado fue Reborn, Renacido, una película sobre sectas religiosas protagonizada por el actor americano Dennis Hopper, que a partir de entonces se convertiría en uno de los grandes amigos del director. En los 80 también Vigas rodaría Lola con Ángela Molina de protagonista y una curiosa película de terror que transcurría en un cine, Angustia. Señorita, ¿se encuentra bien? Mi amiga ha salido al vestíbulo y está tardando demasiado en volver. No tiene por qué temer. Estoy asustada. Vigas Luna inició los años 90 con una película de éxito y mucho sexo, Las edades de Lulú, basada en la novela homónima de Almudena Grandes. Todo esto para ti es nuevo, ¿no? Tengo miedo. Es la primera vez que vengo a este sitio. No te preocupes, que lo va a pasar muy bien. Pero sería con la llamada trilogía ibérica con la que se consolidaría definitivamente como uno de los directores españoles más importantes de aquellos años. La formaban Jamón Jamón, Huevos de Oro y La teta y la luna. Yo creo que una vez terminadas estas 3 películas, yo recomendaría que esta fuera la primera que se viera. Y luego Jamón Jamón y luego Huevos de Oro. Bueno, porque esta es una película muy dulce, es una película romántica. Me enseñó su teta. Era tan bonita. Tenía mucha leche. Nunca pensé que podría haber una teta más bonita que la de mi madre. Jamón Jamón es una película que es más sensual, más erótica. Tú y yo nunca vamos a ser amigos, ¿eh? Lo único que podemos hacer es follar. ¡Eres un guarro! Y tú una jamona. Y Huevos de Oro es una bestialidad, es la gran tragedia de... ¿Sabes lo que haré cuando tenga mucha pasta? Sí, un edificio que va a subir como una polla. Una polla. Y lo voy a llamar González, Antonio González. Ahora, para estómagos más preparados que el mío, pues empezar por Huevos de Oro y al revés, ¿no? En esas películas Vigas daba rienda suelta a 2 de sus grandes pasiones, el erotismo y la gastronomía, además de lanzar al estrellato a una nueva generación de actores. Bueno, a Penélope la elegí porque ella me vino a ver para hacer Las edades de Lulú. Y tenía 16, 15 años. Y me sorprendí y le dije, oye, no, es que no te puedo ni dar ni el guión, porque no es una película para una actriz de tu edad. Pero siempre me quedé con la idea de que era una chica muy atractiva y que podía ser una buena actriz. En esta película le ofrecí el papel, ¿no? Penélope Cruz, Jordi Moyà y también Javier Bardem. Bueno, yo es que Javier Bardem creo que va a ser un actor... Bueno, con Jamón Jamón yo creo que lo demuestra ya y creo que con Huevos de Oro será también su lanzamiento definitivo porque se lo merece, muy, muy bueno. ¿Sabes cómo he llegado hasta aquí? Con un par de huevos. Tu mi fai girar come fossi una bambola.
En la Mostra de Venecia de 1996, Vigas vivió uno de los mayores escándalos de su carrera. En Italia había una enorme expectación por ver su nueva película, Bambola, que protagonizaba Valeria Marini, una gran estrella de la televisión italiana por entonces. Me llamo Mina, pero desde pequeña siempre me han llamado Bambola. Se sabía además que la película contenía numerosas escenas eróticas. Los rumores hablaban, por ejemplo, de una secuencia en la que una anguila recorría el cuerpo desnudo de la actriz. La penetra con esta anguila, que la anguila sale por detrás, que él se la pone como símbolo homosexual y que vuelve a salir y que penetra a una mujer, o sea, es el infinito, ¿no? El caso es que la proyección de la película se convirtió en algo parecido a un derbi pasional en un estadio de fútbol. Abucheos, carcajadas, insultos a la pantalla, chascarrillos a voz en grito. Hubo un pase de la película que es la cosa más impresionante que he visto en cine en mi vida. La sala, todos chillando. El plano del pescador que sale con la anguila hacia el principio, que dice... ¡Eh, Bambola! ¡Mira qué anguila he pescado hoy! El cine en pie chillando. Valeria, Troya, no sé qué. Bueno, una cosa impresionante. Cuando Furio coge a Valeria y la sodomiza, la sala de pie. Vigas Luna, c'ha inculato todo, chillando, una cosa. Y pero bueno, esto es un fenómeno de masas, pero ¿esto qué pasa aquí? El director había querido hacer una película llena de excesos y la crítica la machacó sin piedad. Hubo una reacción popular italiana muy excesiva y esto generó una reacción de la crítica furibunda, ¿no? O sea... Quizá por ello, en sus siguientes películas, el director decidió mostrar su otra alma, más sosegada y tranquila, el lado más Luna. Perdone, señor. Es usted francés, ¿verdad? Yo parto mañana en el Titanic. Trabajo allí de camarera, pero no sé dónde pasar la noche. ¿No le importaría cederme su habitación? La camarera del Titanic, protagonizada por Aitana Sánchez Gijón y el francés Olivier Martínez, o Son de Mar, con Leonor Watling y Jordi Mollà de protagonistas. Martina, he cruzado todos los océanos de este mundo para saber que no puedo vivir sin ti. Películas Luna, sí, pero con la parte Vigas siempre ahí agazapada, dispuesta a salir en cualquier momento. Desde que se me habla de la provocación en mi trabajo, yo digo que yo no soy el culpable, es el ajo. A mí me gusta mucho el ajo y el aceite de oliva, entonces esta vitalidad que me da el ajo es la que hace que algunas personas puedan ver un punto de provocación en muchas de mis obras. En sus últimas películas, ya en el siglo XXI, Vigas Luna nos ofreció un retrato de la nueva mujer española. Hoy existe en España una niña joven, contemporánea, rompedora, trabajadora, diferente. Y aquí lo que queremos es potenciar esta cosa, ¿no? En Yo soy la Juani nos contaba las inquietudes sentimentales y profesionales de una joven de barrio interpretada por Verónica Echegui. ¿Sabes qué te digo? Que esta noche nos vamos a comer Madrid. Vamos a quemar Madrid, tía. Vámonos de fiesta. Nos lo vamos a comer todo, tía. Y en Didi Hollywood, estrenada en 2010, Elsa Pataky era una camarera que viajaba a Los Ángeles con la ilusión de convertirse en actriz. Yo siempre he querido ir a Los Ángeles. ¿Cómo no? Pero allí la mayoría de las chicas que quieren es blofear, hacer papeles de mierda y salir en el Hello. Ninguna quiere actuar. Vigas Luna falleció el 6 de abril de 2013 a los 67 años de edad, víctima de una leucemia. En los últimos años de su vida, el director catalán grabó muchísimas horas de imágenes con la intención de hacer con ellas una especie de diario. Vull començar un diari visual, en el que pugui explicar el que vull explicar, però sempre a través d'imatges. Con todas estas grabaciones se estrenó en 2016 un documental titulado Vigas por Vigas, que resulta un documento vital magnífico de la personalidad del director, de su lado más íntimo y de sus muchas facetas. Un diario poético en el que caben sus amigos, su trabajo y sobre todo sus obsesiones, la comida, el sexo, la belleza. En él, Vigas Luna pronunciaba una frase que resume perfectamente el cine que nos dejó. Lo que más me interesa cuando creo es dar ganas de vivir. Yo digo que hago un cine vitalista, biofílico. Me gusta la vida. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca.
Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada al mundo del cine, y lo hacemos con Daniel Sánchez, CEO de Gamera Nest, director de PlayStation Talents y profesor de Industria del Videojuego en la Escuela de Diseño, Innovación y Tecnología de la Universidad Camilo José Cela. ¿Veremos algún día un guión creado por inteligencia artificial? ¿Se podrá dirigir una película sin director o hacer el casting de un largometraje solo con órdenes dictadas por la inteligencia artificial? Pues de todo eso y de cómo se ha reflejado la inteligencia artificial en el cine, hablamos a continuación con Daniel Sánchez. Por inteligencia artificial al final se entienden muchas cosas y es verdad que según con quién hables es un poco ambiguo, pero al final es crear una especie de respuesta a preguntas que se genera automáticamente. Quiero decir, no es una búsqueda y una respuesta exacta, sino un proceso mental que da lugar, en este caso artificial, ese proceso da lugar a una respuesta. El ser artificial es ya una realidad, un simulacro perfecto de miembros articulados, capaz de expresión verbal y no carente de reacciones humanas. A ver, sobre todo ha empezado en las partes más técnicas del cine, que es la parte de efectos especiales, de tratamiento de imagen en tiempo real y sobre todo de programación de cámaras para grabar cosas concretas. Al final se está usando y se lleva usando mucho tiempo también de corrección de cámara cuando necesitas hacer cosas en las que el ojo humano puede ser más imperfecto en esto, donde hay un efecto especial, donde tienes que cambiar una imagen, donde tienes que jugar con la luz, todo eso. ¿Sabes lo que es el test de Turing? Sí, un ser humano interactúa con un ordenador. Si el humano no descubre que interactúa con una máquina, te es superado. ¿Qué significa superar? Que la máquina posee inteligencia artificial. ¿Estás construyendo una IA? Ya he construido una. ¿Qué pasará con los actores? Hace un tiempo hicieron un anuncio con Lola Flores, no sé si lo recuerdas, en el que cogían a una actriz y le van cambiando la cara y cogiendo con inteligencia artificial y 3D, la convertían en Lola Flores a la actriz y le hacían decir cosas que nunca había dicho Lola Flores con su voz. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Todo eso ya se hace. A ver, primero necesitas una base siempre, ¿vale? O sea, esa interpretación, sobre todo espontánea, no la va a tener una máquina de inteligencia artificial. Con lo cual, siempre se va a necesitar una base de actor, por lo menos por el momento. Yo no tendría miedo como actor, pero sí que tenemos que tener claro que vamos a rescatar actores del pasado y que van a volver. Para muchas películas históricas y sobre todo para películas en las que te interesa tener un actor que a lo mejor es más joven, ya se está usando. Si es que lo hemos visto, está a la orden del día ya. Ya se está experimentando incluso con hacer películas que se adapten al espectador que lo está viendo y a lo que siente el espectador que lo está viendo. Hoy estas historias interactivas están disponibles en la tele, en el portátil, el móvil. Yo lo estoy desarrollando para las plataformas en streaming. Se rumorea que la plataforma es Netflix. No me gusta hablar de rumores. Al final el videojuego cambia. Entre el jugador y el espectador lo único que cambia es la interacción, que es tan importante como eso también a la vez. El espectador ahora mismo es pasivo, el jugador es activo, pero que el espectador sea activo es una cuestión tan fácil como saber lo que está sintiendo o, lo dicho, con inteligencia artificial puedas entender por los gestos lo que quiere ver. Quizá sea el mejor indicador de inteligencia artificial que hasta ahora he visto. Es discretamente complejo. Es como algo no autista. ¿Qué quieres decir? Solo podría hacerlo si es consciente de su propia mente y si es consciente de la mía. Por supuesto que es consciente. Hay muchos experimentos ya en ese terreno, sobre todo en el mundo académico. Yo no te digo que sea fácil de aplicar. Yo, a veces, por ejemplo, me preguntas, hay cosas que sí, los actores sí. Que tú vayas a ver una película o un cine y que se adapte a ti, bueno, creo que lo veo más difícil. En publicidad sí que es algo que vamos a ver seguro. Una de las primeras pruebas que hice con ChatGPT precisamente fue pedirle ideas para un diseño de un videojuego que iba a hacer. Puse los parámetros, dije, ¿y tú qué harías? Y me dio como 3 ideas y me las extendió. Dije, vale, no me las podrás hacer, pero ya sé por dónde tirar o por dónde serían buenas ideas para esto. Y con guiones pasa lo mismo, o sea, es muy factible que se use. ¿Sabes corregir textos? Sí, claro. ¿Podrías comprobar la ortografía y gramática? Envíamelas. Oh, me encanta la primera de Roger a su novia, qué tierna. Sí. Rachel, me duele el cuerpo entero de tanto añorarte. No tienes que leerlas en voz alta. Vale. Bueno, solo si quieres.
Vale. También te digo que no es algo malo, de hecho. Probablemente esta fase lo que nos haga es ahorrar tiempo. Al final un guión es muy mecánico, en algunas partes es muy mecánico. Tienes tus nudos, tienes tus historias y en la parte general tienes unas líneas que vas a tener que respetar. Entonces, esa parte a lo mejor ya te la da hecha y luego lo que tienes que hacer es ese punto tuyo. He marcado las correcciones en rojo y te he cambiado algunas frases en las cartas más poéticas, pero no soy poeta, así que tal vez las haya dejado peor. No, están muy bien. ¿De verdad? Gracias. Singularidad es ese momento en el que dice la gente que vamos a llegar, en el que la propia inteligencia artificial se retroalimente y ya no necesite del ser humano para funcionar. Hablamos ahora con el computador HAL9000, a quien nos han dicho debemos llamar simplemente HAL. Buenas tardes, HAL. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, señor Eimer. Todo va perfectamente. Sigue siendo una utopía. Hay gente que ha puesto fecha a la singularidad, creo recordar 2026, para que lleguemos a alcanzar la singularidad. Hay experimentos en los que se oye ya que dos inteligencias artificiales hablando crean su propio lenguaje y se abstraen del ser humano. Pero sí que es cierto que es algo que hoy por hoy todavía sigue siendo ciencia ficción. Los Terminators son unidades de infiltración medio hombre, medio máquina. Por debajo hay un chasis metálico de combate, controlado por microprocesador, totalmente blindado, muy duro, pero por fuera son de tejido humano. Piel, cabello y sangre cultivados para los cyborgs. A la vez es una ansia que tiene el ser humano de crear vida artificial que sea como sí mismo, pero también es un miedo que tiene, y de hecho en las películas se refleja de las dos maneras, de hemos conseguido esta victoria y a la vez hemos conseguido este terror. ¿Y en qué puedo ayudarte? Es solo que tengo todo un poco desorganizado. Eso es todo. ¿Te importa que le eche un vistazo a tu disco duro? Está bien. De acuerdo, empecemos por tus emails. Her es la que es más cercana a lo que ya podemos vivir. De hecho, si te fijas en Her ya no existen los móviles y habla con la inteligencia artificial directamente, no coge el móvil para llamar nunca. Parece que tienes miles de emails del LA Weekly, pero por lo que veo hace muchos años que ya no trabajas ahí. Sí, creo que los guardé porque, no sé, tal vez escribiera algo gracioso de algunos. Sí, hay algunos muy graciosos. Lo que creo que está más lejano es precisamente la película de Spielberg de inteligencia artificial. Esa me parece que está mucho más lejana. Que tomen conciencia la propia inteligencia artificial es lo que me parece que es algo que todavía le queda. Creo que es un mundo al que va a haber que adaptarse. Y cuanto más mayores somos, más nos va a costar. Pero que te aseguro que vamos a tener que adaptarnos, es algo que es así. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Un breve respiro musical con la banda sonora que Michael Nyman compuso para El contrato del dibujante, la película que Peter Greenaway dirigió en 1982. Y es breve porque ya está esperando para entrar un tipo que no descansa ni en Semana Santa, Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta Cine Incómodo. ¡Basta! No estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? Pues sí, estamos en plena Semana Santa y por eso tenía claro que hoy debía traer a esta sección una película sobre Jesucristo. Jesucristo Superstar, Jesús de Nazaret, la sangre de Jesucristo. Por todos los santos, ¿cuántas películas de Jesús hay? Pues muchísimas, y algunas de ellas han resultado bastante polémicas, dependiendo cómo les haya parecido la representación de la figura de Jesús a unos u otros.
La semana pasada ya hablamos de La última tentación de Cristo de Scorsese, y la que os traigo hoy no resultó menos incómoda para muchos. La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson en 2004. Una película que tiene un par de récords curiosos en cuanto a su recaudación. Es la película más taquillera del género religioso de toda la historia del cine y la película en idioma no inglés que más ha recaudado en la taquilla estadounidense. Por cierto que Mel Gibson ha anunciado para el año que viene el estreno de una segunda parte que llevaría por título La Pasión de Cristo, Resurrección, y que se centraría en los sucesos siguientes a la muerte de Jesucristo. Ocurrió a principios de los años 90 del siglo XX. Mel Gibson estaba en la cúspide de su éxito como actor, pero atravesaba una mala racha en lo personal. El exceso de trabajo y la fama le habían hecho caer en las drogas y el alcohol, y el actor atravesaba una etapa de depresión. Tras una noche de borrachera, Mel sintió que había tocado fondo e incluso llegó a contemplar la idea de quitarse la vida lanzándose por una ventana. Maldita sea. Soy un idiota. No lo hizo, pero aquel día todo cambió para él. Dejó las drogas y el alcohol y recobró la fe que le habían inculcado desde pequeño. ¿Qué le hizo cambiar? ¿Seguro que he cambiado? Sí, ha cambiado. Mel Gibson creció en una familia ultracatólica. Su padre era un teólogo tradicionalista que animó a su hijo a ingresar en el seminario. Pero esta vocación no cuajó y Mel se decantó por la interpretación. Cuando se hizo famoso y se trasladó a Hollywood, se apartó de su fe y se entregó a todo tipo de excesos. No pienso perder un solo minuto más de mi vida rezando. Ni un solo minuto más. Fue entonces cuando llegó la crisis que mencionábamos antes y Mel volvió a la senda de la religión. Desde entonces ha formado parte de un movimiento llamado tradicionalismo cristiano, que intenta mantener los ritos sacramentales tal y como eran antes del Concilio Vaticano II, incluida la obligación para las mujeres de llevar velo en la iglesia y las misas oficiadas en latín, una lengua que, por cierto, el actor asegura conocer muy bien, como demostraba en Braveheart. Ego nunquam pronunciare mendacium, sed ego sum homo indomitus. Gibson es un furibundo opositor a la eutanasia, el aborto o los métodos anticonceptivos. Tengo 7 hijos. En realidad son 9. El actor y director ha tenido muchos problemas con los colectivos feministas y LGTBI por sus manifestaciones. ¿Puedo serte sincera? Por supuesto. Me dijeron que eras un cabrón muy machista. No sabía que ibas a ser tan sincera. El logotipo de su productora, Icon, es un icono mariano y en las entrevistas suele hacer apología de su religión. El mundo tiene 2 tipos de personas y cuando ocurre algo afortunado, los del primer grupo lo consideran más que suerte, más que casualidad, lo consideran una señal. Una prueba de que hay alguien ahí arriba cuidando del ser humano. La otra gente lo considera pura suerte. Lo que debes preguntarte es en qué grupo estás tú. Pero Mel Gibson considera que su mayor contribución a la fe religiosa ha sido su película sobre la Pasión de Cristo. Incluso llegó a decir que durante el rodaje sentía que el Espíritu Santo actuaba a través de él. Es como si estuviera escrito. Cuando a principios de este siglo Mel Gibson propuso a los productores rodar una película en latín y arameo que relatara de forma extremadamente gráfica la violencia de la muerte de Cristo, nadie quiso financiarle el proyecto. ¿Creéis que estoy loco? Sí, estás loco. ¿Me llamas loco? Sí. ¿Me tomáis por loco? Él mismo tuvo que poner de su bolsillo los $30 millones que costaría la película. El director quería hacer un film que fuera muy riguroso con los evangelios. He intentado hacer la película lo más auténtica posible, empezando por el vestuario, la ambientación, el lenguaje, las cosas que comían, las costumbres que tenían los judíos de aquella época, porque no olvidemos que Jesús era un judío de la casa de David. En el cine hemos visto a Jesús casi siempre con aspecto occidental. Nosotros le cambiamos el color de los ojos porque los de Jim eran azules. Le añadimos una nariz más grande y le dimos el aspecto de una persona de Oriente Medio. Para hacerla más verosímil, la película está rodada en arameo, hebreo y latín, las lenguas que se hablaban entonces en Jerusalén.
regnum meum non est hoc mundo. Jim Caviezel, protagonista de la película. Lo fascinante de la película es que en cuanto pasan 10 minutos te olvidas por completo del idioma, te centras solo en las imágenes. Son las imágenes las que te transportan allí. Mel Gibson decidió centrarse en las últimas 12 horas de la vida de Jesús. La película comienza con la oración en el Huerto de los Olivos. Luego llega la traición de Judas, el prendimiento, Jesús ante los sacerdotes, ante Pilatos, la flagelación, la visita a Herodes, la condena, la subida al Calvario con la cruz a cuestas y finalmente la crucifixión. Todo ello retratado con un realismo extremo que no hace ninguna concesión. Golpes, latigazos, carne desgarrada. La película nos muestra a un Cristo desollado cuyo sufrimiento indescriptible es retratado con toda la crudeza visual y un detallismo casi morboso. Mel Gibson. Es una película muy gráfica que yo no recomendaría ver a nadie menor de 12 años porque es realmente dura, pero tenía que ser así porque mi intención con ella es cambiar a la gente. Este fue uno de los aspectos más criticados de la película. Lo que queríamos es ser fieles a la historia y mostrar todo lo que sufrió Jesús. Esa violencia hace que sufra también el público al ver la película, pero es necesario para que entienda profundamente el significado del sacrificio de Cristo. Por eso es tan gráfica, por eso impacta tanto en el espectador, pero incluso en las escenas más horribles he intentado incorporar algo de la belleza de su significado. Mel Gibson escogió para interpretar a Jesús a Jim Caviezel, un actor que es también como él un ferviente católico. Crecí con los evangelios, así que era algo muy personal para mí. Y quería hacer lo correcto, quería ser el mejor Jesucristo que se hubiera visto en el cine. Iba a poner todo mi esfuerzo en ello para conseguirlo. El objetivo era que la gente no me viera a mí, sino a Cristo. La película se filmó en Italia. El actor sufrió durante el rodaje una auténtica tortura. Latigazos accidentales, magulladuras, la dislocación de un hombro cuando la cruz que transportaba se le cayó encima, la hipotermia provocada por el frío invierno italiano. Al final de la película, en las escenas de la cruz, mi cuerpo estaba azul por el frío y el dolor. No era maquillaje, me había dislocado un hombro cargando con la cruz y cuando me bajaron estaba ya sin fuerzas, al borde del desmayo. Un médico me auscultó y le dijo a Mel que corría peligro de muerte. Entonces Mel me preguntó, ¿qué hacemos? ¿Seguimos? Y yo le dije, desde luego, esto es entre Dios y yo. Incluso la caída de un rayo que afortunadamente solo le quemó el pelo. Yo no escuchaba nada, ni el viento ni la tormenta, y de repente esa luz cayó desde el cielo sobre mí y me tiró al suelo. Lo que la gente vio, al parecer, fue una iluminación que envolvió mi cuerpo y un fuego que salía a la derecha y a la izquierda de mi cabeza. Me había golpeado un rayo. Además de Jim Caviezel, tienen especial protagonismo en la película dos mujeres. La actriz rumana Maya Morgester da vida a María y la italiana Monica Bellucci interpreta a María Magdalena. La película se estrenó el miércoles de ceniza de 2005, logrando un éxito comercial impresionante. Las 30 monedas de Judas se quedaron cortas y La Pasión de Cristo se convirtió en pocas semanas en la 9ª película más taquillera de la historia del cine, multiplicando por 20 lo que había costado el film. Eres un genio, ¿lo sabías? ¿Qué voy a decirte? He nacido con un don. Mel Gibson donó $100 millones de sus beneficios a la Iglesia Católica y demostró que quizás sea un fanático y un retrógrado, pero desde luego tiene visión comercial para el cine. Estás como una puta regadera, pero eres bueno. Pero más allá de su éxito en taquilla, La Pasión de Cristo acabó convirtiéndose en un auténtico fenómeno social.
La película se proyectaba también en centros religiosos y a lo largo de todo el mundo se entablaban vivos debates a favor y en contra del film. No sé si se volverá a hacer otra película así, una película cuyo contenido creo que acerca a los cristianos y a los no cristianos a una relación más cercana con Dios. El realismo de la película fue visto en general con buenos ojos por la jerarquía de la Iglesia Católica, aunque también recibió algunos varapalos de sectores más progresistas, como el que representa el sacerdote redentorista Padre Ramos. De modo alguno se puede pensar, o por lo menos yo no pienso, que sea una película completa, a pesar de que probablemente en muchos aspectos es la mejor película que se ha hecho sobre Cristo, pero lo que veo excesivo, y en este sentido muy negativo, es el aumento innecesario de sangre, de escenas, la presentación de un Jesús realmente sobrehumano, y no solo sobrehumano porque fuera hijo de Dios, sino como hombre, es un superhombre y no le vence nada, y esto pues es excesivo. Pero no fue solo su nivel de violencia lo que levantó la polémica. Tumultus ad murum. Caiafas, profetam quendam. Los tumultos, polémicas y controversias llegaron sobre todo de la comunidad judía. ¡Tú no sabes nada sobre los judíos! ¿Ah, no? Mi madre me llevó a ver la peli de la Pasión de Cristo y Mel Gibson dice que sois unas sabandijas. Y si él lo dice, es que es cierto. Los personajes de South Park se hacían eco de la polémica. Y es que en la película de Gibson los malos son claramente los judíos y como tales aparecen retratados como una turba sedienta de sangre. ¡Eche como! ¡Ayúdase! Todo ello llevó a debates y protestas, incluso antes de estrenarse la película, y Mel Gibson se vio obligado a eliminar una escena en la que se decía que la culpa de la muerte de Cristo caerá eternamente sobre los judíos y sus descendientes. Organizaciones hebreas de todo el mundo mostraron su disconformidad con la película, y el gran rabino de Israel, Jonah Metzger, llegó a entrevistarse con el Papa para buscar una respuesta conjunta. Me preocupa mucho el que esta película provoque una oleada de antisemitismo en el mundo. Tras ver la película me entrevisté con el Papa para hablar de lo que de verdad nos une a la nación judía y a la cristiana y resaltar que desde los tiempos del Concilio Vaticano II la Iglesia Católica rechaza la idea de que los judíos mataron a Cristo. Y es que Mel Gibson lo había logrado. Con la Pasión de Cristo había conseguido provocar toda clase de reacciones en los espectadores, todas excepto la indiferencia. La película fue prohibida en varios países árabes ya que el Islam rechaza las representaciones visuales de un profeta y consideran a Jesús uno de ellos. En otros países como Malasia se tomaron medidas muy inusuales. La película no fue prohibida, pero solo se permitió a los cristianos verla, y para ello fueron las iglesias cristianas las únicas que podían vender entradas. Y una última curiosidad sobre la Pasión de Cristo. Fue la última película que vio el expresidente de Irak, Saddam Hussein, en su celda antes de ser ejecutado. Tras verla, les dijo a sus guardias que estaba asombrado y conmocionado por la crueldad del film, y aseguró que los iraquíes nunca habrían tratado a Jesús de esa manera. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Pues hemos terminado. Elio Castro y Antonio Martínez hacemos Sucedió una noche y os esperamos de nuevo de aquí en 7 días. La versión que cierra hoy el programa corre a cargo de Dan Thames con el tema principal de la película Hello Dolly, que en su día hicieron famoso Louis Armstrong y Barbara Streisand. Que sigáis disfrutando de la Semana Santa y hasta la próxima. Hello, Dolly, well, hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly, we can tell, Dolly. You're still glowing, you're still crowing, you're still going strong. We feel the room sway, for the band's playing one of your old favorite songs from way back when. So take her rap, fellas, find her an empty lap, fellas, Dolly, you'll never go away again. That's right.
hello, Louie. It's so nice to be back home where I belong. You're looking swell, Manny, we can tell. Danny, you're still glowing, you're still crowing, you're still going strong. I feel the room swaying for the band, playing one of our old favorite songs from way back when. So here's my hat, fellas, I'm staying where I'm at, fellas. Dolly, you'll never go away again. Hello, Dolly, well, hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly, we can tell, Dolly. You're still glowing, you're still growing, you're still going strong. I hear the eyes tinkle, see the lights twinkle, and I still get glances from you handsome men. So, wow, 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 fellas, look at the old girl now, fellas. Dolly, you'll never go away, promise I'll never go away. Dolly, you'll never go away again. Hello, Dolly, well, hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly, we can tell, Dolly. You're still glowing, you're still growing, you're still going strong. I hear the eyes tinkle, see the lights twinkle, and I still get glances from you handsome men. So, wow, 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 fellas, look at the old girl now, fellas. Dolly, you'll never go away, promise I'll never go away. Dolly, you'll never go away again. Cadena SER. La radio.